Epílogo. Había una organización religiosa en estas tierras llamada Iglesia de Lobelia. Si uno le preguntara a la gente de la ciudad que se pasea por las calles de Malt, diría que la iglesia no tiene mucha presencia. Esto tal vez era cierto en el reino de Yaaran, pero no podría estar más lejos de la verdad en los grandes reinos del oeste, porque la iglesia de Lobelia era una de las organizaciones religiosas más poderosas allí. Mientras que tenían una iglesia en Malt, pocos creyentes estaban en sus salones. La estructura en Malt era, como resultado, un pequeño edificio, proporcional a la cantidad de creyentes en la ciudad. Sin embargo, el agua bendita que ofrecía a la venta solo se podía comprar a precios ridículos, precios que no serían perdonables por ninguna otra iglesia. Tal era la naturaleza de la iglesia de Lobelia. Si bien estas observaciones eran más o menos precisas, no mostraban la imagen completa, ni mucho menos. En realidad, si bien la iglesia tenía pocos seguidores y una presencia reducida, sus esfuerzos en el reino de Yaran apenas vacilaron, el espionaje era espionaje. Entonces, este es Malt, dijo la figura, mirando por la ventana del carruaje de caballos. Un vistazo a su entorno fue suficiente para que entendieran que ya no estaban en el reino sagrado de Ars. Mal tenía un sentimiento algo más salvaje. El lugar al que se dirigían ahora no era otro que cierta ciudad rural en la frontera del reino de Yaaran, una cierta ciudad llamada Malt. Uno no podía evitar preguntarse si los valientes pioneros de allí vivieron una vida ardua. No era la primera vez que ponían un pie en Yaaran. Habían visitado previamente la capital y algunas pequeñas ciudades y pueblos a su alrededor. El hecho de que estuvieran tan alejados de las localidades centrales era algo refrescante e igualmente rural. Al menos, eso fue lo que Miuya Raisa, santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia, pensó de su destino. Miuyas parecía preocupada, mirando por la ventana del carruaje con sus ojos de color púrpura y cristalinos. Esos ojos estaban enmarcados con un brillante cabello plateado, que se sumaron a un cierto aura de misterio que rodeaba su ser. Había muchas otras santas sacerdotisas, y no se limitaban a la iglesia de Lobelia. Las santas sacerdotisas fueron bendecidas por los espíritus, o incluso por dioses, y, a menudo, eran dotadas con reservas de divinidad, junto con algunos otros poderes misteriosos. Miuyas era una de estas santas sacerdotisas. El dios que la había bendecido no era otro que el único dios en el que la iglesia de Lobelia creía, y sus poderes eran igualmente impresionantes. La diosa Lobelia, la que había creado estas tierras, el mundo y varias otras existencias. Aquellos que reciben su bendición a menudo están dotados de diferentes tipos de poderes, a menudo únicos para el individuo. Por ejemplo, Miuyas ejercía poderes especializados en curación y purificación. Si así lo deseara, podría hacer disfrutar a toda la localidad de Malt con luz curativa, purificándola en su totalidad. A Miuyas, desafortunadamente, le resultaría difícil ponerse de pie después de provocar tal hazaña, pero el hecho de que incluso pudiera hacer algo por el estilo era impactante en sí mismo. Miuyas también era algo nueva en lo que respecta a ser una santa sacerdotisa. Existían ciertas personas en la sede de la iglesia de Lobelia, personas que podían refunfuñar y reírse de los poderes supuestamente inspiradores de Miuyas. Como tal, Miuyas misma simplemente cumplía con sus deberes, sin una pizca de arrogancia en su forma. Para la diosa Lobelia, y para difundir las enseñanzas de la iglesia de Lobelia a través de los territorios, ella predicaría y daría sermones, sanaría y bendeciría. Todo para que la brillante luz de guía pudiera llegar a lo largo y ancho del mundo. Por eso viajaba entre ciudades, demostrando sus poderes. Y por eso también se dirigía a Malt. Justo el día anterior, una santa sacerdotisa de otra organización religiosa había ofrecido a sus habitantes curación y bendiciones, o eso escuchó ella. Por lo que le dijeron, la santa sacerdotisa en cuestión no era de la Iglesia del Cielo Oriental, dijo que la iglesia era la organización religiosa más grande de Yaaran. Ese incidente solo fue suficiente para demostrar que varias organizaciones religiosas operaban en este reino. Se ha dicho durante mucho tiempo que el reino de Yaaran se encontraba en territorios problemáticos. Debido a que la mayoría de los ciudadanos de Yaaran pertenecen y adoran a la Iglesia del Cielo Oriental, era difícil para una iglesia extranjera simplemente irrumpir y ofrecer sus propias enseñanzas. Para empeorar las cosas, las enseñanzas de la Iglesia del Cielo Oriental eran únicas. En comparación con otras organizaciones religiosas, imponía poca carga a sus seguidores y alentaba a sus monjes y monjas a vivir una vida piadosa y frugal. Esta era una realidad bastante dolorosa para la mayoría de las otras religiones. Si bien no se nombrarían organizaciones específicas, era de conocimiento común que la corrupción abundaba en los escalones superiores de muchas iglesias, y se esperaban grandes diezmos de sus seguidores. Sin embargo, el cielo oriental era diferente, y sus miembros a menudo estaban orgullosos de ser parte de la iglesia. Aún así,
Había sacerdotes o monjes ocasionales que se extraviaron, ocultando sus verdaderos motivos mientras trabajaban con el pretexto de expandir la iglesia. Pero los ciudadanos de Yaran eran bastante perceptivos de estas artimañas y, a menudo, las exponían antes de que causaran un daño real. Esta fue probablemente la razón por la cual la Iglesia del Cielo Oriental tuvo un control sobre el reino de Yaran, y por qué otras organizaciones religiosas tuvieron dificultades incluso para establecerse. Sin embargo, asuntos recientes cambiaron eso. Los avistamientos de monstruos estaban aumentando a través de los territorios. A medida que el mundo se hundía lentamente en la oscuridad, incluso la frontera rural del reino de Yaran no podía escapar de sus influencias. A medida que las voces desesperadas del público que clamaban por la salvación se hacían más fuertes, también lo hicieron las predicaciones y las promesas de varios sacerdotes y otros hombres supuestamente santos, todos ofreciendo un medio simple de salvación. La Iglesia del Cielo Oriental creía que había que buscar la salvación desde adentro, lo cual era una enseñanza bastante estricta. El aumento de avistamientos de monstruos parecía haber sacudido esa creencia. Se podría decir que las organizaciones religiosas solo podían brillar verdaderamente cuando el mundo se sumía en el caos. Uno asumiría que dichas organizaciones usarían este caos para ganar más seguidores. La iglesia de Lobelia, sin embargo, no lo veía así. En cambio, pensaron en este caos como una gran prueba de los dioses, y que la humanidad haría bien en creer en la iglesia para vencerlo. No es muy diferente, en realidad, pero es una perspectiva bastante interesante, si se puede decir de esa manera. Muyas misma probablemente daría una respuesta vaga si se le pidiera una opinión personal sobre el asunto. Pero mientras ella fuera parte de la iglesia de Lobelia, no tenía más remedio que aceptar sus enseñanzas como la única verdad, pero eso era bastante problemático e irritante para Muyas. También fue especialmente cierto en los últimos tiempos. Tal vez era algo muy inapropiado para una santa sacerdotisa decirlo, pero ¿era realmente correcta la iglesia de Lobelia? ¿Era la diosa Lobelia, la misma que la bendijo? ¿Era realmente Lobelia el único dios? La iglesia de Lobelia creía que la misma Lobelia tomó muchas formas, y que las bendiciones que otras personas recibieron en todos los territorios fueron parte de su trabajo. Por ejemplo, Bansurt, el dios del viento, que era adorado en otras religiones, era considerado como Lobelia, aunque disfrazado. La diosa con cientos y miles de rostros, la que es todo y todo es uno, la diosa Lobelia. Las bendiciones que cada individuo recibió fueron hechas a la medida de su personalidad y carácter, todo para que pudieran recibir mejor el poder de la gran diosa Lobelia. Al menos, esa era la explicación oficial. ¿Era realmente una bendición de los dioses? Después de todo, era casi imposible rastrear de dónde había venido la bendición divina de cierto individuo, aparte de ciertas circunstancias relativamente especiales. Dichas circunstancias eran algo simples, como rezar directamente en cierto altar y luego ser bendecido, o situaciones similares a esa. O tal vez uno había hecho algo digno de recibir una bendición y, después de un corto tiempo, sintió una fuente de divinidad despertar en ellos, evidencia circunstancial y cosas por el estilo. Aparte de esos pocos métodos, la mayoría de las personas no podían rastrear los orígenes de su poder, y esa era la norma. Este también fue el caso de Muyas, quien un día simplemente miró a una persona herida y sintió que podía hacer algo al respecto. Eso era realmente todo lo que había que hacer. Pero un sacerdote apareció repentinamente en su domicilio un día, alegando que había recibido las bendiciones de la única diosa verdadera Lobelia. Incluso ella pensó que lo que dijo el sacerdote era sospechoso. Sin embargo, los sacerdotes y santas, sacerdotisas de la iglesia de Lobelia creían en la diosa sin ninguna duda. Algunos incluso podrían decir que su creencia bordeaba la locura y la obsesión, lo que definitivamente era una posibilidad. No les llevó mucho tiempo darse cuenta de que Muyas tenía pensamientos heréticos. No era una exageración asumir que sus pensamientos habían influido de alguna manera en sus comportamientos externos. Esto también era muy probable porque había sido vigilada recientemente y porque había un sacerdote supervisor sentado frente a ella en ese mismo carruaje. Tenía un nombre, por supuesto, Gili. Era un hombre joven con ojos agudos y una mirada aún más aguda. Parecía más asesino que sacerdote, a juzgar por sus movimientos y expresiones faciales. Luego estaba la cuestión de su penetrante y afilado instrumento, escondido cuidadosamente en un lado de su cintura. No es exactamente apropiado para un sacerdote, de ahí las observaciones iniciales. Era como decir que una cierta serie de acciones ocurrirían si ella se portaba mal. Esto era obvio para Muyas, como lo era el hecho de que probablemente todo era voluntad de los poderes fácticos de la sede. ¿Para qué estamos exactamente aquí, otra vez? La visita, quiero decir, a pesar de sus mejores esfuerzos, Muyas no pudo cortar exactamente la atmósfera intensamente pesada dentro del carruaje. Ella solo murmuró, aparentemente para sí misma, tal como lo había estado haciendo todo este tiempo.
Parecía estar hablando con Gilly, pero, ¿de verdad? Todo era muy vago. Si bien Myujas había estado murmurando para sí misma durante algún tiempo, su declaración más reciente parecía haber obtenido una respuesta. Debes declarar que estás sanando y limpiando esta ciudad, en nombre de la iglesia de Lobelia. También debes reunir a los ciudadanos de Maalt y, con un sermón, ofrecer orientación. Gilly sacudió la cabeza ante la actitud decididamente irrespetuosa de Myujas. Por favor, ten cuidado de no hablar de tales cosas después de que entremos en la ciudad. Eres una santa sacerdotisa de la iglesia de Lobelia, no sería conveniente para ti sugerir nada que genere sospecha de las nobles intenciones de la iglesia. Harías bien en pensar en las instrucciones que te dieron en la sede. Es por tu propio bien, un hombre rígido, y altanero también. Myuja reaccionó con sorpresa ante el mínimo de gentileza que sintió por las palabras amenazadoras de Gilly. Es un poco de preocupación lo que siento en tu voz, tus palabras son demasiado descaradas. Estoy fuera de mí con la preocupación de que algún día termines como Fourostorja. Fourostorja era el nombre de un héroe que había matado a un dragón grande y malvado hace mucho, mucho tiempo. El dragón había atormentado a la gente, y Fourostorja se deshizo a la brevedad de él. También terminó bebiendo demasiado en las festividades esa misma noche, y terminó humillando al rey ante todos sus súbditos, y justo enfrente del mismo rey. Por sus transgresiones, Fourostorja fue ejecutado. Una historia de un héroe tonto. Una vieja fábula de algún tipo, aunque sería difícil decir si realmente existió. Aunque normalmente no sería una comparación humorística de ninguna manera, Myujas encontró alegría en su situación actual, que no estaba muy lejos de la ilustración que le habían presentado. Bueno. Me aseguraré de tener cuidado. Gilly asintió estoicamente a la levemente sonriente Myujas. Rezo para que hagas como tal. Su voz sonó sin ninguna pizca de emoción. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.